nuestra compañera también entre en ese proceso de saludar y de conocerlos. Y es que, como siempre los hemos venido acompañando, mi nombre es Sandra Liliana Franco, yo soy psicóloga, especialista en gerencia de recursos humanos y consultora de organización. Soy líder coach y mi compañera que me acompaña en la noche de hoy es Ana María Ortegón, también es psicóloga, especialista en gerencia de recursos humanos. Ella es doctora en ingeniería y gestión del conocimiento y una gran mentora en propósito de vida que nos acompaña el día de hoy. Entonces le doy pie a mi compañera para que entre en el saludo. Muy buenas noches para todos. Me encanta tener, como siempre, este público grandísimo y dispuesto del club de constructor. Así que, pues, no, espero que tengamos una excelente jornada, una buena noche y pues nada, arranquemos. Muchas gracias, Andrita. Ahí estoy viendo que acaban de compartirles el enlace de asistencia para que por favor todos se vinculen perfectamente con ese enlace. Y también encontré allí que William está desde la ciudad de Montería, que bueno, fabuloso. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la jornada del día de hoy? Y es aproximar a cada uno de ustedes un poquito a qué es eso que significa la inteligencia artificial, que cada vez oímos mucho más, y sus usos en la vida cotidiana actual. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a trabajar durante esta hora? Vamos a ver algo del concepto, un poquitico de la historia, del objetivo y de los tipos de la inteligencia artificial, las competencias a desarrollar mmm, para este mundo que está cambiando tanto en la inteligencia artificial, algunos datos para entrenar la inteligencia artificial y por último algunas aplicaciones de esa inteligencia. Vamos a ver específicamente una de ellas. Porque va a haber una capacitación en marzo que va a estar específicamente dedicada al tema de inteligencia artificial dentro de esas aplicaciones. Entonces allá vamos a hablar con más profundidad. ¿Qué es eso de inteligencia artificial? Y aquí me encantaría poderlos leer inicialmente qué se imaginan que puede ser la inteligencia artificial, a qué les suena, con qué lo relacionan, qué se imaginan o dónde está rodeado, qué saben de inteligencia artificial. Si hay algo que nos puedan escribir ahí en el chat como a qué es eso que le hacen mención o con qué lo relacionan, sería fabuloso tener esa posibilidad de irlos leyendo. Igual pueden escribir, no tenemos ni idea, realmente es un tema nuevo para nosotros, no lo conocemos, o si efectivamente si hay algo que puedan conocer, y ahí quisiera leerlo. Por lo menos no veo que se mueva ese chat todavía. Ok, Ever nos dice automatización con conceptos y principios humanos. Bueno, fíjate que ahí nos vamos acercando a diferentes cositas. Y cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial, estamos identificando que realmente es un campo de la informática. Es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y lo que está haciendo realmente la reunión de datos para un fin, nos dice José Luis. Iván nos dice mejorar el sistema de costos mediante construcción. Buenas para todos los saludos desde Taurema, Casanare. Bueno, entonces nos dice que efectivamente es un campo de la informática, ese campo de la informática se centra en la creación de máquinas cada vez que quieren ser más cercanas al comportamiento humano, pero al comportamiento humano desde la parte inteligente. Ramón, identifica si tienes un problema de escucha porque quiero que todos me cuenten ahí rápidamente en el chat si es un problema de Ramón que no nos está que no me está escuchando o si es un problema de todos, por favor. Si me escuchan, digan sí, 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 sí y lo vemos en el chat. O coloquen no en el caso de que no escuchan. Ok, sí, todos están así que Ramón revisa de pronto. Muchas gracias. Revisa tu audio. Entonces, fíjense que cada vez más las máquinas se quieren parecer a ese comportamiento humano y lo que buscan es que los sistemas puedan aprender a razonar, aprender a planificar, a que se reconozca la voz de ese ser humano y se haga algo con esa voz, que se convierta en texto la información y vamos a mirar algo al final de la capacitación frente al tema del chat GPT, a imágenes, a que de alguna manera estemos
empiece uno a reconocer hasta las emociones. Cada vez se hacen más investigaciones para que esa inteligencia artificial efectivamente sea capaz de imitar mucho más de manera inteligente el comportamiento humano. Pero además, ustedes lo decían ahora, está basada en datos, ¿no? Entonces, esos datos que vienen en forma de texto, en forma de imágenes, es lo que nos va a permitir a nosotros acercarnos a ese comportamiento humano. ¿Cuál es el objetivo de la inteligencia artificial? Busca que los procesos que nosotros realizamos cotidianamente cada vez sean más automáticos. Ven que me pasé una diapositiva. Y lo que buscamos es que se mejore la eficiencia, es decir, que seamos cada vez, hagamos lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Los seres humanos, pero lo hagamos de manera mucho más rápida, más precisa, ¿no? Que las decisiones las podamos tomar mucho más claras. Eh, bueno, fíjense que varios son los que me están escuchando y hay otros que no me escuchan. Andrea Ana María nos está pidiendo que por favor ella esté sin el micrófono, que tenga el micrófono abierto para que no tenga dificultad en el momento en que pueda participar, lo pueda hacer. Entonces, para que lo puedas hacer. Listo, Sandrita, ya Andrea. tiene acceso al micrófono. Gracias. Anita, eso, para que tú Sí, tengas. gracias. No, Sandrita, solo es que hay varios comentarios de que no se está escuchando, que se está escuchando muy bajito, pero no sabemos muy bien por qué es. Yo realmente casi no la escucho. Eh, Pues fíjate que se escucha, algunos dicen que también se escucha bien, que en Villado se oye bien. Sí, hay algunos que, por favor, estas rayitas que están haciendo son las que Andrea, rayitas rojas que nos aparecen en pantalla, son las que Andrea les decía que por favor no rayaran en la pantalla, pues porque así queda la grabación y realmente a veces está cubriendo algo, entonces les agradecemos que tengan cuidado con ello, ¿vale? Um, entonces, fíjense que esa inteligencia artificial, que es lo que nos está buscando, hay mucha terminología hoy nueva en inteligencia artificial que nosotros necesitamos ir identificando. Y aquí la idea no es que vayan a que digan, uy, Dios mío, salí, pero que dominaba toda esa tecnología, esa terminología. Pero sí que cuando estén hablando y cuando estén escuchando estos términos que voy a compartir ahora, efectivamente ustedes se den cuenta de que, con eso es que se está trabajando la inteligencia artificial. La primera tema es la ML. Cuando hablamos de ML estamos hablando de algo que se llama Machine Learning. Y este es digamos que es un área de la inteligencia artificial, un subcampo que lo que busca es trabajar con unos algoritmos que le permiten a las máquinas aprender. ¿Y cómo aprenden? A partir de los datos que ponemos dentro de esas máquinas, ¿cierto? Y que le ayudan a que sean cada vez más rápidas en el tiempo. Un segundo término importantísimo en inteligencia artificial tiene que ver con la NLP y es la forma natural de nuestro lenguaje con el cual la inteligencia artificial utiliza el lenguaje para procesarlo. Es decir, ahí hay una interacción entre la máquina y el lenguaje humano. La riqueza que tiene esa inteligencia artificial desde el NLP es que efectivamente nosotros le podemos hacer consultas y lo vamos a ver más adelante con Ana María, tal y como nosotros hablamos. Es decir, aquí no estamos hablando desde unos códigos allá rebuscados. Entonces, el NLP nos habla del lenguaje natural con el cual se procesa y se empiezan a comprender los textos que se están generando. El GPT es la generación nos dice, de preentrenamiento que se transforma. ¿Qué significa eso de alguna manera? Es una arquitectura de un modelo de lenguaje que está basada en una técnica de transformer, es una técnica específica a nivel de ingenieros que utilizan la atención para procesar texto, es decir, las palabras que nosotros escribimos, de forma mucho más eficiente y generar respuestas más coherentes. ¿Por qué quisimos traerles la terminología? Para que cada vez que ustedes empiecen a leer algún texto, empiecen a ver cosas, como que digan, eso me está hablando de inteligencia artificial. Vuelvo y les digo, no necesariamente es para que ustedes aprendan cada una de estas terminologías y se las aprendan de memoria, sino que sepan que se está hablando de inteligencia artificial. El LLM habla de un modelo de lenguaje más largo. Es un lenguaje grande que emplea
un aprendizaje automático y también utiliza lo que ya vimos, el lenguaje natural de procesamiento para entender y para crear lo que el ser humano escribe, ¿no? Desde haciendo diferentes tareas lingüísticas. La siguiente es el BD y es cuando hablamos de grandes volúmenes de datos, el Big Data, que están algunos de ellos datos estructurados y otros no estructurados y que normalmente se están generando a unas velocidades rapidísimas. La inteligencia entonces artificial está entrenándose para grandes conjuntos de datos con el ánimo de mejorar el rendimiento. Volvemos al objetivo. Lo que queremos es que lo que hacemos hoy en día los seres humanos en un tiempo mucho más amplio, lo hagamos cada vez en un tiempo récord, uno podría decir, en menor tiempo, sacándole el mejor uso posible a esa información que nos suministra la inteligencia artificial. El ChatGPT, que lo vamos a ver un poquito más a profundidad más adelante, Ana María nos lo va a compartir, es ese modelo de lenguaje basado en una arquitectura capaz de comprender y de generar texto en un lenguaje natural. Es decir, nosotros le vamos a hacer ahora unos ejemplos de preguntarle cosas al ChatGPT y él nos va a dar una respuesta frente a aquello que nosotros le preguntamos. Y lo que permite es que podamos utilizarlo en diferentes aplicaciones basadas en una interacción de texto a texto. Y los prompts hacen parte de esa frase que nosotros le escribimos al ChatGPT a modo de una instrucción para lograr un resultado esperado. Lo vamos a entender mucho más claro ahora que entremos en el ChatGPT específicamente en los ejemplos y qué es un prompt que también debe cumplir unos parámetros específicos. Entonces, fíjense que es una gran terminología y aquí solamente trajimos aquella que vamos a escuchar seguramente mucho más, de manera más cotidiana cuando estemos leyendo, cuando estemos escuchando algo sobre inteligencia artificial. Importante clarificar que necesitamos prepararnos para la inteligencia artificial, que diga, yo no voy a trabajar con eso, no me interesa, pues realmente creo que no podemos quedarnos de esa forma, ¿no? Entonces, el reporte de tendencias de Microsoft nos habla de que hay unas competencias que son necesarias que las personas, cada uno de nosotros, nos preparemos para entrar en un mundo mucho más competitivo en la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuáles son esas competencias que son tan relevantes y tan importantes que cada uno de nosotros desarrollemos, ¿no? Aparte de irnos conociendo mucho más sobre inteligencia artificial, necesitamos ser competentes porque habrán otros que si nosotros no desarrollamos las competencias, pues nos van a quitar de alguna manera oportunidades en el mercado. Les recomendamos nuevamente a los que nos están dibujando en la pantalla, pues que efectivamente las figuritas no queden para que la grabación quede perfecta. Muchas gracias. Flexibilidad. Esa es una de las primeras competencias que este reporte de Microsoft nos dice. Nosotros necesitamos como personas ser cada vez más competitivos y necesitamos tener la capacidad de adaptarnos de manera mucho más rápida a la inteligencia artificial, a esos flujos de trabajo que involucran la inteligencia artificial. Es decir, necesitamos ser más flexibles. Si somos rígidos y decimos yo no trabajo con eso, pues cada vez me voy a quedar más obsoleto. La inteligencia emocional es una de las segundas habilidades y es tener esa capacidad de discernir, ser hábil para discernir, para poder tomar una opción si en algún momento las capacidades que proporciona la inteligencia artificial versus aquellas habilidades humanas, cuáles son aquellas con las que yo me tengo que utilizar de la mejor manera o de forma más apropiada. El juicio analítico y de forma muy semejante, uno podría decir, entre inteligencia artificial y juicio analítico, pero fíjense, en la inteligencia emocional, yo me tengo que basar en que no todo es razón, ¿cierto? Sino que hay cosas que son emocionales, ¿cierto? Que estoy sintiendo, esta intuición. En el juicio analítico yo tengo que identificar qué es preferible que yo haga para poder tomar o desarrollar una tarea. Basarme más en la habilidad que tiene esa inteligencia artificial de la rapidez de procesar varios datos o en esas capacidades humanas que ponen al servicio efectivamente lo que también hemos hablado como la inteligencia emocional. La evaluación creativa, otra de las habilidades y de competencias que lo que nos está hablando es que nosotros no, digamos que no traguemos entero de alguna manera. Es esa competencia para valorar el contenido que está producido por la inteligencia artificial, pero también para
juzgarlo apropiadamente. Es bueno, ¿para qué nos sirve? No nos podemos quedar atrás, pero también tenemos que contemplar esto que dice la curiosidad intelectual, que es esa habilidad para formularle adecuadamente las preguntas a la inteligencia artificial, que eso nos permita obtener los mejores resultados. Si yo no hago buenas preguntas, las respuestas no es que sean malas las que me da la inteligencia artificial, sino que no pregunté adecuadamente. Entonces, lo vamos a entender cuando veamos ahora los prompts del ChatGPT. La detección y manejo de sesgos. Como la información de la que viene siendo cargada la inteligencia artificial viene de diferentes partes y ahora lo vamos a mirar, hay una importancia de identificar que esa información, esos datos que nos está suministrando la inteligencia artificial pueden venir cargados de unos sesgos, sesgos racistas, sesgos de cultura. Entonces es importante que nosotros tengamos esa capacidad para tomar decisiones de la inteligencia artificial en equidad, es decir, en justicia, ¿no? Que no estemos cargados de un lado para otro en esa toma de decisiones. Y la delegación es esa capacidad de dirigir de manera eficaz la inteligencia artificial proporcionando prompts correctos. Ya les decía, el prompt es esa frase que nosotros le hacemos a la inteligencia artificial para hacerle unas preguntas específicas y que obtengamos un resultado. En la medida en que hacemos buenas preguntas, los resultados son cada vez mejores. ¿De dónde está siendo alimentada la inteligencia artificial? Que es bien importante identificar de dónde salen los datos con los cuales se entrena la inteligencia artificial. La primera es que hay datos públicos sobre los cuales se entrena. ¿Dónde están esos datos? Están en el Internet, ¿no? Son de libre y de fácil acceso. Muchas veces están etiquetados en tareas que son o muy generales o que son específicas, es decir, o esto es para el procesamiento de ese NLP que decíamos, ese lenguaje natural, o lo que requiero es para que reconozca imágenes específicamente. Entonces, asimismo, están cargados los datos y pueden ser públicos. Pero les recordemos que decíamos que pueden estar sesgados esos datos públicos porque pueden estar cargados de diferente forma. Y son muchas las manos que pueden estar suministrando información en esos datos de la web de Internet. De ahí vemos noticias falsas, ¿cierto? Entonces, como vemos noticias falsas, si se alimenta la inteligencia artificial de esos datos, pues pueden venir sesgados en racismo, en sexismo, en información que es errada. También de dónde viene, de dónde obtenemos esa información para entrenar la inteligencia artificial. De datos gubernamentales o de investigaciones, en un área específica, en un campo específico, con un talento humano específico con el cual se ha hecho esas investigaciones o esas áreas. Entonces, puede venir de proyectos o de investigaciones propias del tema público o gubernamental. Puede estar cargada con información de datos sintéticos. ¿Qué es sintético? Es una información que nosotros creamos artificialmente y muchas veces se crea porque los datos que poseemos en un momento determinado no son datos suficientes para poder entrenar a la inteligencia artificial. Entonces hay escasez de datos reales y se necesita simular algunos patrones o comportamientos que permitan a la inteligencia artificial que tenga mayor variedad y diversidad para poder enfrentar como los desafíos a los cuales se le presenta y que nos pueda dar cada vez mejores respuestas de forma mucho más eficaces y eficientes. También se entrena a partir de datos generados por sensores o por dispositivos. Seguramente ustedes tienen en sus casas o conocen a alguien que tenga, y hay datos como, por ejemplo, el Alexa, el Siri. Ellos de alguna manera que son esos sensores o esos dispositivos que tenemos en nuestros hogares, ¿cierto? Que se conectan y que de alguna manera están conectados también a otro tipo de información que nos pueden suministrar como la temperatura, la humedad, la ubicación geográfica, y está captando toda la información. Cuando nosotros estamos conectados a nuestro celular y le decimos que permitimos que esta aplicación pueda ver nuestra ubicación, ahí le estamos suministrando una cantidad de datos. De esos datos también se está alimentando la inteligencia artificial.
de todos los datos de nuestras redes sociales, es decir, todo lo que nosotros compartimos en nuestras redes sociales, tales como aquellas cosas que nos gustan, que son interesantes, que son apropiadas, que hay una, digamos, que está hablando de nuestras tendencias de alguna forma. Ahí están suministrándonos información y de eso está captando la inteligencia artificial y hay un análisis de esos sentimientos que estamos teniendo, esas recomendaciones muchas veces personalizadas, que ahora lo vamos a ver en un ejercicio de streaming. Creo que hay una pregunta de Jeremías que tiene la manito levantada. Andrea, no sé si tenemos posibilidad de darle la palabra a Jeremías para que nos haga la pregunta. Un momento, por favor. Que no me está dando la opción de activar el micrófono. No me sale. Si le Jeremías, parece, ¿tienes podría formas de hacerla por el hacer? chat. Sí, Hacer Jeremías, la si pregunta puedes por el chat. escribirla y nosotros te damos la respuesta en un momento. Muy bien, ¿qué áreas en las que se usan o en qué áreas se utilizan las aplicaciones de la inteligencia artificial? Pues son muchísimas realmente. Aquí solamente trajimos algunas, ¿no? Y una de ellas es la medicina. Cada vez más nosotros tenemos la posibilidad de suministrarle datos como un asistente virtual. Ese asistente virtual con el que ustedes pueden sacar citas, con el que le puede decir que puede comprar vales para la medicina, el que puede hacer de alguna manera, entramos información y nos está suministrando como diferentes tipos de diagnóstico a partir de los síntomas que estamos teniendo. Esa es una de las aplicaciones en temas de medicina. En temas de finanzas, y ahora lo vamos a mirar, tiene mucho que ver con esa protección que estamos teniendo en los bancos a nivel bancario para que no tengamos fraudes, ¿no? A nivel bancario. Lo vamos a mirar un poquito más al detalle. En entretenimiento, ¿qué cosas? Cuando ustedes ven las diferentes plataformas por las cuales ven películas, entonces, Claro Video, pueden ver con Netflix o pueden ver por Prime, y ustedes le dicen a esa película que acaban de ver que les gusta, ahí lo que le están dejando a esa inteligencia artificial son sus gustos y por lo tanto les va a seguir recomendando un tipo de película. No a todos nos recomienda el mismo tipo de películas, ¿cierto? Sino de acuerdo a esa información que nosotros compartimos. Entonces, ahí también tiene que ver con esa parte de inteligencia artificial en las redes sociales. Cada vez que tú le das like a algo, estás dejando información de la cual esa inteligencia artificial se está de alguna manera entrenando. En educación, cada vez más a nivel de educación nosotros podemos calificar, hacer textos, hacer evaluaciones a partir de la inteligencia artificial. Lo vamos a ver ahora seguramente en un ejemplo. Ana María nos podría compartir algo de una evaluación frente a un tema particular, unas preguntas que podemos hacer desde el chat GPT. Y en transporte, pues fíjense todo lo que nosotros hacemos en el GPS, cuando nosotros ponemos un Waze para encontrar una dirección y nos marque las rutas, eso está alimentado con inteligencia artificial, ¿cierto? Cuando nosotros podemos ver una aplicación donde podemos decir en qué parte viene el bus, a qué hora salió, cuál es la distancia que hay entre un bus y otro, eso está alimentado desde inteligencia artificial. Entonces son diferentes aplicaciones y nosotros decimos, estamos rodeados de inteligencia artificial y no estamos siendo conscientes muchas veces de ella. ¿Qué busca? Pues mejorar nuestra calidad de vida y que nosotros tengamos la posibilidad de tomar decisiones de manera mucho más ágil en el proceso. Muy bien. Aquí les voy a dejar a mi compañera para que ella nos siga ilustrando sobre los ejemplos de inteligencia artificial. Anita. Gracias. Bueno, lo primero que quiero hacer, porque debo confesarles que este tema de que yo casi no estoy escuchando me tiene un poco inquieta. ¿Ustedes me escuchan bien a mí en este momento? ¿Súper bien? Sí. Ok, bien. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa, estamos pendientes entonces por el chat. Bueno, como Sandra les venía contando, pues esto hace parte, todo el tema de inteligencia artificial, pues como ustedes bien lo saben y como Sandra nos viene contando, hace parte de tendencias muy fuertes ya de hace algunos años, pero tal vez en los últimos
no sé, yo diría que 5 años se ha disparado de manera muy fuerte y las aplicaciones son demasiadas y muy, muy, muy variadas. Entonces, cuando nosotros miramos en nuestra cotidianidad y empezamos a ver la cantidad de ámbitos en la que ella nos auxilia, nos apoya o nos ayuda de alguna manera, están, por ejemplo, los asistentes virtuales y los asistentes de voz. Estos asistentes normalmente nos ayudan en tareas muy cotidianas, nos ayudan a enviar mensajes, nos ayudan a establecer una pequeña memoria paralela, nos dan recordatorios y ahí tenemos ejemplos muy cercanos que seguramente algunos de ustedes han usado en diferentes momentos, como Siri, como Alexa, o los robots que nos contestan en determinado momento en diferentes instituciones, ¿no? Ahora difícilmente uno llama a una entidad y le contesta a una persona, a un ser humano. Le contesta normalmente, puede ser una máquina, pero igual nosotros estamos dejándole una cantidad de mensajes también vía este tipo de aplicaciones a diferentes organizaciones. El segundo factor o el segundo ejemplo más bien es el de las recomendaciones personalizadas que nos pueden dar y que recibimos a partir de sugerencias que nos dan. Entonces, nosotros a veces entramos y empezamos a buscar cualquier tipo de información, tiquetes, hoteles, algún producto que nos interesa, en fin, cualquier tipo de producto y después cuando abrimos el computador nos empieza a salir publicidad sobre ese producto. Entonces, el hecho de que nosotros estemos conectados hace que esa información esté siendo capturada de alguna manera y que nos estén mandando. Incluso el tener conversaciones cuando el computador está prendido, así nosotros no estemos buscando información, nos dice que pues no, está generando una captura de datos con la cual después pues nos dan información acerca de lo que nosotros estamos conversando. La tercera es el reconocimiento facial. El reconocimiento facial se está usando mucho en diferentes sistemas de seguridad, ¿no? Cuando llegamos a edificios y nos toman primero una foto, nos registran, después ya simplemente nos reconoce para desbloquear y bloquear nuestros dispositivos, para poner en funcionamiento una app, para registrarnos en diversas redes sociales, es decir, estamos dando información también sobre nuestros datos biométricos, básicamente. Recuerden que además del reconocimiento facial, cuando hablamos de datos biométricos, está también nuestra huella digital, que podemos registrarla y con ese registro pues ya tiene una cantidad de datos. En la salida del país nos están registrando también datos biométricos que pueden hacer que nosotros pasemos mucho más rápido por las zonas de inmigración, en fin, para que nos reconozcan. Entonces hay diferentes formas en que en la cotidianidad el reconocimiento facial se está usando también. Aquí les cuento a los curiosos, hay una forma de reconocimiento facial que se hace en mercadeo, en donde identifican las reacciones que nosotros tenemos frente a ciertos productos. Normalmente en función de eso toman una serie de decisiones alrededor, por ejemplo, de en dónde se ubican ciertos productos en una góndola, de qué productos están impactando más, de cuál es la reacción emocional, y eso lo hacen leyendo nuestros gestos con algunas aplicaciones también. Está la traducción automática, que es maravillosa, pues porque si no sabemos hablar otro idioma, pero tenemos que interactuar con otra persona, es posible que nosotros estemos teniendo posibilidades de acceder a traductores automáticos de manera mucho más ágil, mucho más fácil y de diferentes idiomas, lo que quiere decir que ya no es, si bien sigue siendo importante la formación en bilingüismo, pues hoy en día tenemos otras alternativas, ¿no? Pero además, si estamos yendo a un país que no es necesariamente de habla inglesa, que es el que casi siempre nos invitan a aprender, pues también tenemos estos traductores que nos pueden estar haciendo la vida muchísimo, muchísimo más fácil. Por otro lado están los filtros de virus, de spam y de promociones que se usan en los diferentes medios de comunicación electrónica y digital y que permiten que la información que para nosotros no es relevante simplemente no nos entre de manera directa. Entonces tenemos las bandejas de spam
y las bandejas de promociones en el correo electrónico, por ejemplo. Y también en redes sociales empieza a pasar lo mismo. Nosotros podemos, después de que ocultamos un mensaje que no nos interesa o de alguien que publica cosas que para nosotros son relevantes, que no nos gustan, normalmente ya la red casi que automáticamente empieza a filtrar esos mensajes y a nosotros no nos van a aparecer. Por eso muchas veces nos piden que revisemos en nuestros correos electrónicos el spam, porque puede ser que correos que sí eran relevantes entren a spam simplemente porque es un correo nuevo, porque es una dirección que nosotros eventualmente no abrimos con frecuencia y todo este tipo de cosas pues entran a tener un efecto. ¿Por qué? Porque se está registrando el ingreso que nosotros tenemos a esas direcciones. Y en tanto no lo hacemos con frecuencia, se empieza a identificar como spam. Luego está, Sandrita, la importancia que tiene, como ya lo mencionábamos, para la seguridad informática. Entonces tenemos mecanismos de detección de fraude en donde rápidamente las entidades bancarias están identificando actividad que está ocurriendo y que eventualmente no es nuestro patrón de comportamiento habitual y de una vez nos informan, nos están diciendo: compraste tal cosa, compraste con tu tarjeta de crédito, compraste con tu tarjeta débito. Bueno, por los montos y demás lo pueden hacer aún estando nosotros en nuestra misma ciudad, pero estas alarmas se incrementan cuando uno está usando la tarjeta por internet, la está usando desde una ciudad diferente a la que normalmente lo hace, y pues se trata de contribuir con nuestra seguridad. A veces nos pasa que esto nos incomoda, pero es mejor prevenir que lamentar, así que abrirnos a recibir esta información y a que nos llamen incluso y nos pregunten está bien. Solo recuerden, ante estos como pueden pasar dos cosas, que cuando se está detectando fraude y como las personas fraudulentas inventan todo tipo de cosas, así como este tipo de mecanismos se usan para la seguridad, pues también pueden estar siendo usados del otro lado. Entonces siempre seamos muy precavidos de no digitar códigos, de no dar información más allá de la estrictamente necesaria, y por supuesto de comunicarnos siempre con oficinas para tener mayor claridad con las oficinas de las entidades bancarias o financieras. Por otro lado está todo lo que se usa en análisis empresarial. Esto acaba siendo, digamos, información muy valiosa en tanto ayuda a la toma de decisiones, al análisis de mercados, y es a partir de toda la recopilación de información que se hace en determinados momentos y que permite que analicen, que nosotros como empresarios también podamos analizar datos complejos. Así como hay empresas analizando los de nosotros, pues nosotros también podemos tener esa posibilidad y poder pronosticar lo que va a pasar con el mercado en el cual nos movemos a partir de esa información que recopilamos. El sector médico yo diría que ha sido uno de los grandes beneficiados de la inteligencia artificial en todo sentido. Nosotros lo empezamos a ver ya con mucha fuerza desde pandemia, pero adicionalmente pues estamos viendo cómo el sector médico viene utilizando inteligencia artificial en el desarrollo de productos farmacéuticos, en la implementación de medicamentos, en la transcripción y en la gestión de las historias clínicas, de las historias médicas, del historial de medicamentos que se nos formulan, y también en nuevas formas de evaluación y de diagnóstico, ¿no? Hoy tenemos aparatos, máquinas, la inteligencia artificial aplicada a las máquinas que nos están dando información muchísimo, muchísimo más precisa digamos, de mucho de nuestra condición médica. Para darles un ejemplo, en estos días veía algo acerca de un aparato muy costoso, por supuesto, que es como una suerte de resonancia que permite que se identifique la grasa corporal, pero toda, es decir, ya no nos están diciendo saber cuál es su masa corporal haciendo una relación estatura-peso no es suficiente. Tenemos posibilidad con exámenes muy sofisticados de que nos digan cuánto de esa grasa está por debajo de la piel, que es la que normalmente se identifica y la que se trata pues cuando se hacen cirugías estéticas,
También nos identifica la grasa visceral, por ejemplo, que es la grasa que más nos hace daño en ciertos órganos, que contribuye a los problemas cardiovasculares, a los problemas cardíacos. Y también cuál es la grasa magra, que es la grasa que tenemos en los músculos y que es la que debemos tener, ¿no? Entonces, todo esto se hace también con aplicación de la inteligencia artificial al uso de equipamiento médico, pues de última generación. Tenemos también el procesamiento inteligente de documentos, que básicamente nos pasa datos no estructurados o documentos no estructurados en datos que nosotros podemos utilizar de diferentes maneras, ¿no? Hay incluso algunas inteligencias artificiales donde uno sube un documento que le interesa y estas aplicaciones le dan a uno algunas ideas claves del documento, le sacan resúmenes muy básicos, incluso le formulan a uno preguntas sobre esos documentos, ¿no? Y pues acaban siendo de mucha ayuda en el ámbito, por ejemplo, de lo educativo y de lo académico, acaban siendo muy, muy útiles. Y están los sistemas también de posicionamiento global. Ustedes dirán, nosotros acá nos fuimos devolviendo en la numeración en lugar de aumentar, pero estamos hablando entonces de ese ítem número 10, que serían los sistemas de posicionamiento global, que pues ese sí lo conocemos todos, ¿no? De hecho, es lo que permitió o ha permitido que funcionen de la mejor manera los sistemas de aplicaciones para los automóviles, pedir el Uber, pedir el Cabify, pedir todas estas aplicaciones funcionan con esto, pero además nosotros en los automóviles tenemos GPS y si no tenemos ese podemos usar Google y saber si vamos en un determinado transporte, cómo vamos, cuándo vamos a llegar, a qué hora vamos a llegar, además de darnos información de todo tipo, semáforos, en donde hay cámaras de velocidad, en fin, una información súper detallada de lo que está ocurriendo mientras nosotros nos estamos moviendo de un lugar a otro. Bien. Algunas de las estrategias más usadas, Sandra se las mencionó. Hoy, ¿por qué les menciono esta? Porque el año pasado, si mal no estoy, empezó a tener un auge maravilloso, maravilloso, y pues nosotras que nos movemos en el ámbito educativo, empezamos a ver mucho uso de ChatGPT por los jóvenes, por los estudiantes buscando información de todo tipo. Entonces, ChatGPT, pues es un modelo de inteligencia artificial que básicamente nos resuelve las dudas que ustedes quieran. Pregúntenle lo que quieran, que alguna respuesta le va a dar. Pero básicamente la respuesta va a depender de la calidad de la pregunta o de la solicitud que nosotros le hacemos, y eso se llama prompt. Y requiere que nosotros, esto se hace escribiendo. Ahorita vamos a hacer un corto ejercicio, espero que nos resulte muy bien. Y básicamente lo que le hacemos es una pregunta o compartimos con el chat una inquietud muy bien estructurada. Eso implica que sepamos preguntar, que era uno de los temas que, si escuché bien, Sandra estaba planteándoles hace un rato, y es la importancia de hacer preguntas claras y preguntas muy específicas. Entre más específica es la pregunta, mejor es el resultado que obtenemos en esa consulta. Y en ese sentido, lo que podemos decirles es que eso pues emplea unos algoritmos específicos. Los algoritmos es la forma como se programa en este tipo de inteligencias, y él procesa de manera mucho más ágil lenguaje natural para comunicarse con nosotros de manera también mucho más amable. Entonces, si yo le pregunto algo con amabilidad, normalmente me lo va a responder de la misma manera. Ahora, como les digo, para aquellos que no hayan tenido mucho uso de estas herramientas, vamos a hacer un breve ejercicio. Entonces, ¿qué nos ayuda a hacer ChatGPT? Nos ayuda a generar, por ejemplo, textos creativos, a crear historias, a crear personajes, nos ayuda a hacer guiones. Nosotros hemos usado, por ejemplo, para hacer guiones de videos educativos, le pedimos ideas. Después de que tenemos el guión, pues lo pulimos, lo perfeccionamos con el conocimiento que nosotros ya tenemos. Nos permite también tener contenido para páginas, para nuestra página web, para Facebook, en fin, para diferentes plataformas, y nos da sugerencias completándonos frases, dándonos incluso textos completos. También nos permite
generar códigos, pero esto es muy útil para la gente que sabe de programación. Les ayuda, nos indica cómo puede generarse ese código y trabajar programación. Esto es un tema más de los ingenieros y de los desarrolladores que seguramente lo hacen con mayor frecuencia. Nos ayuda a corregir textos, a encontrar errores, a buscar errores. Ustedes le pueden pedir incluso que les ayude a redactar un correo electrónico para una persona determinada, entonces le dan el perfil, ayúdame a decirle a tal persona o a una persona con tal cargo lo siguiente, y normalmente les va a dar un texto bastante ajustado, que uno puede acabar de corregir, pero pues es posible que ni siquiera le tenga que corregir mucho dependiendo del tema en el que uno esté trabajando. En lo que nos va a mostrar Sandra, nos está mostrando Sandra a continuación, está lo que constituye el prompt, que es la manera como le preguntamos al ChatGPT. Que es claro en ese prompt, que uno le diga el rol que quiere, en el rol que quiere hacer esa pregunta. Es decir, yo le puedo decir, como experto en educación, dime tal cosa, o como periodista, dime tal cosa, o como profesor de inglés, explícame tal cosa. Entonces, normalmente está ese rol, hay un objetivo, ¿cierto? Que es lo que yo quiero buscar, la información que yo quiero obtener, y hay unas condiciones que pueden hacer que esa respuesta sea mucho más precisa, más acotada, y puedo pedirle incluso un formato que me lo dé a manera de párrafo, que me lo dé en forma de viñetas o de bullets. En fin, yo le puedo pedir una serie de cosas y en función de eso me da información muchísimo, muchísimo más precisa. ¿Seguimos, Sandrita? Ok. Entonces, fíjense, esto que esa imagen que ustedes ven allí muy chiquitica, es simplemente para que se hagan una idea de cómo sale la información. Arriba hay una frase, ¿sí? La pregunta que yo le hice al ChatGPT en ese momento. Entonces, yo ahí, si mal no estoy, lo que le estaba preguntando era como chef o experto en gastronomía, ¿cierto? Entonces, ahí ya le estoy dando un rol. Quiero que me cuente cuál era la mejor receta para hacer una natilla colombiana. Ese dato es clave. Eso hace parte tanto del objetivo como de la condición. Porque natilla se le llama en otros países a otro tipo de alimento, de preparación. No necesariamente natilla es lo que en Colombia se conoce, que es a base de fécula de maíz y este tipo de cosas con leche, que es un postre de Navidad. No necesariamente en otros lugares es lo mismo. Entonces, esas condiciones son importantes. Y en este caso, pues al ser una receta, me daba los ingredientes y me daba además las instrucciones para preparar. Como les digo, uno le puede preguntar a ChatGPT más o menos de todo. Ahora, es importante que ustedes cuando le hagan estas preguntas también se den cuenta, la revisen, ¿no? Y que como conocedores de sus áreas técnicas o de trabajo, pues también miren y evalúen si el nivel de profundidad que están obteniendo realmente es el que ustedes esperan, o si es necesario que le hagan más preguntas para que la aplicación les vaya detallando cosas. Entonces nos vamos a ir con un pequeño ejemplo de cómo se usa el ChatGPT a continuación. Entonces, ¿Lo haces tú Sandrita, o quieres compartir tú? yo creo que yo lo puedo hacer, sí, porque Entonces comparte pantalla para que ellos voy a puedan ver. compartir pantalla, efectivamente. Creo que tengo que dejar de Entonces, regálenme 30 segundos acá. Estábamos aquí. Ok, regálenme un momento, por favor. Vamos entonces, voy a cerrar acá una serie de cosas que tenía abiertas porque estaba intentando mejorar el tema del sonido, y cierro acá varias cosas porque de pronto se me empieza a poner muy pesado la aplicación. 2 segundos. Bueno, quiero que me hagan, para que no sea yo la que coloque una pregunta, si ustedes quieren, hagan una pregunta sobre qué quisieran saber y formulamos una pregunta que sea de interés para ustedes. En el chat pueden escribir. Mientras tanto, pueden escribir la pregunta como ustedes quisieran, que quisieran conocer mientras Ana María nos comparte la información. ¿Hay alguna inquietud por allí ya que podamos tener identificada? No, pero todavía no estás compartiendo pantalla, Anita. Ah, pero acá me aparece que sí, Sandrita. Ya, ahí creo que
Yo creo que Sí, ahora acá sí. me parece que sí estoy compartiendo. Ya. ¿Me están viendo? Sí. Sí, Sí, ya. sí, ya. Ok. Bueno, ¿hay alguna pregunta por ahí o me lanzo yo como con una así sencilla? Da una, tú mientras tanto, mientras va llegando, porque no A van. ver, mire, Jonathan dice, por ejemplo, sobre la situación económica colombiana. Jonathan, está bien. Sin embargo, ¿qué queremos saber de la situación económica colombiana? Como está, es una cosa muy amplia. Tendríamos que irnos de manera mucho más profunda. Vamos a ir con la primera, que es una pregunta mucho más precisa. ¿Cómo se cultiva la caña brava? Yo no tengo ni idea qué es la caña brava, entonces pues vamos a colocarlo acá. Si es de cultivo, le podemos decir que como experto, yo asumo, ¿no? Que es como experto en temas agrícolas, cuéntame cómo se cultiva la caña brava. Vamos a ver qué nos arroja. Entonces, fíjense que en cosa de segundos, él nos empieza a dar una gran cantidad de información. Yo espero que la persona que nos preguntó conozca algo de la caña brava para que nos pueda decir qué tan precisa es la respuesta, pero para una persona que no sabe nada, como creo que es el caso de nosotras, de Sandra y el mío, por lo menos el mío, nos dice la caña brava, también conocida como carrizo o caña común, es una planta que se utiliza para diversos fines como la fabricación de artesanías, la construcción de cercas y la producción de caña para la elaboración de instrumentos musicales. Aun cuando no es una planta cultivada a gran escala para fines agrícolas, en algunos lugares se puede encontrar en estado silvestre o ser cultivada en pequeñas parcelas. Aquí te doy una descripción general de cómo se puede cultivar la caña brava. Elección del lugar. La caña brava se adapta bien a una variedad de suelos siempre y cuando sean fértiles y bien drenados. Prefiere lugares con buena exposición al sol. Propagación. La propagación de la caña brava se realiza principalmente a través de esquejes o divisiones de rizomas. Los esquejes deben tener al menos unos pocos nodos y se plantan directamente en el suelo. Plantación. La planta, los esquejes o divisiones de rizomas en hoyos preparados en el suelo. El espacio entre plantas dependerá del uso previsto y las condiciones locales, pero generalmente se deja suficiente espacio para que las plantas se desarrollen correctamente. Cuidados. Riego, la caña brava prefiere suelos húmedos, por lo que el riego regular es importante, especialmente durante periodos secos. Fertilización. Puedes aplicar fertilizantes orgánicos equilibrados o equilibrados según sea necesaria para promover un crecimiento saludable, perdón. Control de malezas, mantén el área alrededor de la planta libre de malezas. Y así sucesivamente nos dice cuál es el manejo para el crecimiento, cómo se cosecha y cómo se usa la caña brava. Entonces obtiene una grandísima cantidad de, digamos, hay una información general como chévere, interesante, y ustedes podrían, si tienen dudas sobre esto, Julián creo que fue la persona que nos preguntó, Julián podría entrar a profundizar cosas, si de pronto él sabe más cosas y lo que le está dando acá es muy genérico, él podría de acá algo de cómo hacer para ganar la lotería, eso es un poco más complejo, pero bueno. Él podría darnos una explicación, unas explicaciones más interesantes sobre la construcción, que es lo que más nos interesa. Bueno, si alguien tiene una pregunta más específica como sobre construcción, sería interesante en qué tiempo se consolidará en Colombia la construcción del sistema. Bueno, vamos a poner esta a ver cómo funciona. Voy a ponerla así como experto en construcción. Y copio lo que está allá, a ver cómo nos da. Como experto en construcción, ¿en qué tiempo puedes decirme en qué tiempo se consolidará en Colombia la construcción con sistema leviano de construcción? O, Es que voy a se llevó ponerlo así, construcción 2 veces, Anita.
como experto y se quitó la palabra construcción, esa es la razón. Como La pusiste, experto quedó al en, final. no sé por qué, ya lo miro, ya lo corrijo. Como experto en construcción, ya lo miro. Como experto en construcción, ¿puedes decirme en qué tiempo se consolidará en Colombia el sistema? Le voy a quitar de acá esta parte. El sistema liviano construcción de Etherboard, y le quito acá, o Etherboard, vamos a ver cómo nos queda. Vamos a ver qué nos dice. Ah, y ahora les cuento una cosa que es bien importante que ustedes sepan. Miren lo que dice, hasta mi última actualización de conocimientos en enero del 2022 no dispongo de información específica sobre tendencias o desarrollos en la adopción del sistema de construcción liviano. La aceptación o consolidación de tecnologías y métodos constructivos puede depender de diferentes factores como la regulación local, la disponibilidad de materiales, la aceptación del mercado y las condiciones económicas o sociales. Para obtener información actualizada sobre la consolidación del sistema liviano, etcétera, te recomendamos consultar fuentes locales, como la asociaciones de industrias de la construcción. Entonces, fíjese que aquí, aunque él no tiene información, le da a una guía de lo que puede hacer. Entonces, seguramente con esa guía uno podría decir, ah, bueno, me puedo ir para otra fuente y buscar información en alguna otra fuente. Entonces, no va a engañar en el sentido de no le va a responder una cosa que no sabe. Eso básicamente. Lo otro que les quería contar es que cuando uno le empieza a hacer preguntas a ChatGPT, lo ideal es que, ahorita, en este momento no lo hicimos así, pero lo ideal es que uno abra siempre como una conversación diferente cuando los temas son muy diferentes, porque él empieza a guardar información de la que yo le estoy preguntando y empieza a actuar como un experto efectivamente en el sentido de ir profundizando. Cuando yo lo tengo como de un lado para otro, digamos que puede ser que la eficiencia en las respuestas cambie. Por eso se abre como un chat independiente cada vez. Sandrita, ¿tiene algún comentario acá o quisiera mirar otro ejemplo? Mm, Fíjate que aquí me parece importante, entre todos los comentarios que han manifestado, también manifestaron, había al principio una persona que es docente y que utiliza muy bien la inteligencia artificial con sus alumnos, haciéndolos que de todos modos analicen, ¿no? Esta, recordemos que hay una versión gratuita, que es la 3.5, pero hay una versión paga, que es la 4.0, y cada vez está profundizándose más. En la medida en que más la utilicemos, seguramente que se necesita una mayor versión para algunas cosas. Me parece importante que pudiéramos hacer un ejercicio de pronto de qué tener en cuenta para hacer una propuesta en construcción y que te la presente en forma de tabla, como para que se vea algo ahí en el ejemplo. Sí, y hay otra sugerencia, hay otra cosa que yo quiero decirles. Miren, nosotros tenemos la idea de que esto nos va, digamos, de que nos puede responder de todo. Ya vimos que no nos responde de todo, pero también el nivel de profundidad puede ser muy básico. Entonces, si necesitamos si nosotros tenemos un conocimiento profundo y un buen conocimiento técnico de un tema, pues vamos viendo en dónde es que necesitamos más información o cómo la podemos usar. Es decir, aquí no se trata de asumir que esto nos va a solucionar 100% ninguna situación. Y en el caso de los estudiantes, como lo decía la persona que es profesora allí, es también cómo podemos usarla para que ellos se planteen preguntas, porque de lo contrario, pues estaríamos llevando a los estudiantes a algo que es absolutamente contraproducente, y es que no piensen o que no piensen de manera crítica, y eso hay que seguirlo trabajando. Y pues la idea es que ahí está es decir, el asunto es que nuestro diferencial como seres humanos está en que nosotros tenemos una capacidad de pensamiento crítico que es necesario seguir desarrollando. Bueno, vamos a hacer la última. Dos cosas Entonces, antes, Anita. Mira, hay una de Álvaro que dice, experto en construcción, que si puedes preguntarle como experto en construcción, cómo controlar la fisuración en la masilla colocada entre paneles sucesivos de drywall expuestos a cambios de temperatura de contacto superior a 30 grados. Si la copias ahí, pues me parece tal y como está. A ver qué nos dice.
Ok, Es de las últimas, es decir, la sí, ya la penúltima acabo de ver. realmente. Ujú. Y mientras Ana María copia, me parece importante que ustedes quieren conocer un poco más de las aplicaciones en el tema de construcción. Recordemos que vamos a tener una próxima capacitación el 18 de marzo sobre la aplicación de la inteligencia artificial y su proyección, y allá vamos a ahondar un poco más en el tema de construcción. Aquí era de Vamos a ver manera general en qué la nos dice. cotidianidad. Ahora, yo que les sugiero también, cuando ustedes tengan inquietudes de este tipo que son tan técnicas, además, si uno no tiene ni idea, aquí se hace una idea. Pero lo otro es, una vez se tiene uno esto, empezar a conversar con gente que pueda tener un poco más de experiencia también en el tema y compartir las respuestas para pulir, digamos, o profundizar o lograr un conocimiento más profundo de temas. Entonces, miren la respuesta a la pregunta que hicimos acá. Discúlpenme que pasé muy rápido y no me di cuenta del nombre de la persona que nos hizo la pregunta. Álvaro. Álvaro dice, controlar la fisuración en la masilla entre paneles sucesivos de drywall expuestos a cambios de temperaturas puede ser un desafío. O sea, es una cosa difícil, pero hay algunas prácticas que pueden seguir para minimizar este problema. La elección de los materiales. Asegúrate de utilizar masilla de alta calidad diseñada específicamente para juntas de paneles de drywall. Las masillas elásticas y resistentes a la contracción son preferibles en entornos con cambios de temperatura significativos. Preparación adecuada de las juntas. Limpia y prepara las juntas de manera adecuada antes de aplicar la masilla. Elimina el polvo y cualquier residuo que pueda afectar la adherencia a la masilla. Control de humedad. Evita aplicar masilla en juntas con excesiva humedad. La humedad puede afectar la adhesión y la durabilidad de la masilla. Uso de cintas de refuerzo. Utiliza cintas de refuerzo en las juntas antes de aplicar la masilla. Esto ayuda a distribuir mejor el esfuerzo y a prevenir la fisuración. Aplicación uniforme. Aplica la masilla de manera uniforme. Asegúrate de que llene completamente la junta entre los paneles. Utiliza de manera adecuada utiliza herramientas adecuadas como espátulas o cuchillos para juntas para lograr una aplicación uniforme. Y bueno, ahí sigue dando una serie de información como la aplicación uniforme, las consideraciones térmicas de la aplicación, las juntas de expansión, el control de temperatura durante la aplicación, el seguimiento y mantenimiento y consultar a un profesional, ¿no? Y recuerda, la efectividad de estas medidas puede variar según las condiciones específicas del entorno y la construcción. En caso de dudas o situaciones complejas, siempre es aconsejable buscar la orientación de un profesional en el campo de la construcción. A mí me gustaría que en este caso Jairo y Julián, que creo que fue la primera persona donde nos salió información, nos contara cómo vieron las respuestas. Si pueden abrir el micrófono sería bueno, pero que pudieran hacer como un análisis de eso y ya vamos cerrando. ¿Está bien, Sandra? Sí, Eduardo nos dice, como técnico de mantenimiento y reparación en edificaciones, veo que muy acertada la respuesta dada por el ChatGPT. Eso está muy bien. Y bueno, Brandon también nos dice que la primera clase le parece interesante, así que me parece súper que tenga la posibilidad de vincularse. Miren que es una herramienta, como lo decía Ana María, para que ustedes le hagan preguntas y a partir de esas preguntas que le están haciendo, seguramente no se queden solamente con ello. Cada pedazo que les va contestando, si va en un chat, ustedes pueden ir profundizando en aquellas cosas. Ahora quiero que me dé pasos, ahora quiero que profundice en tal cosa. Eso se lo podemos seguir haciendo como pregunta al chat GPT y de alguna manera, pues muy bien. Muy acertado lo de las fisuras, dice Delphi. Así que muy bien. Bueno, Bien. dando como cierre, Anita. Sí, sí, Sandrita, regáleme 30 segundos, es que a mí me quedó una curiosidad. Sí. Y era la que nos hicieron en algún momento sobre la lotería y no obstante, pues decidí preguntarle como para ver qué nos decía, pero fíjense que, pues, miren lo primero, ¿qué puedo hacer para ganarme la lotería? Ganar la lotería es principalmente cuestión de suerte, pues las probabilidades pueden ser muy bajas. Primero, compra boletos de manera responsable, participa en sorteos, bla, 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 y pues le da a uno ahí una información que, bueno, no vamos a entrar como en mucho detalle, pero que quería igual ver, seguramente, pues está dando unos tips que si alguien sabe de aleatoriedad, probabilidades, dice, ah,
esto hay que mirarlo. Y yo sé, porque hay un personaje que identificó hace años, un matemático que identificó hace muchos años, creo que fue en Inglaterra, la lógica para poder ganarse el premio mayor en una lotería de Europa. Y se la ganó muchas veces y además pero fue un tema de manejo de probabilidades, ¿no? Y se la ganó muchas veces, al punto que cuando descubrieron, él no estaba haciendo nada ilegal, el señor hizo una cantidad de dinero impresionante y se fue a vivir a unas islas muy feliz con cientos de millones, pues no ganó solo él ganó con muchas personas. Pero después de eso cambió la forma en que se programaba el desarrollo de las loterías. Entonces, bueno, esto como un dato curioso, simplemente lo cierto es que miren hasta dónde hemos avanzado, cómo estamos. Ojalá esto pueda ser una herramienta útil, pero no se les olvide, nosotros tenemos que seguir pensando y aprendiendo de manera crítica para que la inteligencia artificial esté al servicio de nosotros y nos ayude en diferentes escenarios y no para que eventualmente, como es el temor de muchos, genere desplazamiento de personas en los espacios de trabajo. Me parece importante, Ana María, los comentarios de Doodle, donde nos dice que ha explorado la inteligencia artificial de Bing y que efectivamente cuando empieza a hacer preguntas sobre temas políticos o de inversiones, realmente puede llegar hasta bloquear el celular, ¿no? Esa por un lado. Y la otra de Ricardo Manjarres, que nos dice que efectivamente recomienda VAR de Google, que considera que es mucho más completa como inteligencia artificial o el ChatGPT que nos empieza a identificar o a trabajar con imágenes. Así que me parece importantísimo como poder Sí, tener otras buenísimo. opciones que vayan explorando. Pues, hay un chat también de Google que se llama Lucía, y también es un chat que es un WhatsApp y uno hace preguntas y ese es de Google también y es también interesante, bueno, así que es otra herramienta. Bueno, pues como les decíamos, herramientas en este momento, todas las que quieran, muy probablemente en muchos campos de acción, así que pues parte de lo interesante de esto es por lo menos enterarnos e ir avanzando en estas formas nuevas de aprender a adquirir conocimiento también. Muchísimas gracias. ¿cómo se van? Quiero que ahí en el chat nos dejen sencillamente con una palabrita cómo se van de la sesión del día de hoy. Ok. Súper linda, me parece chévere. Gracias a nosotros también. Interesado, está bien, contento. Bien, con alguno nuevo. Ganas por la clase, contento, muchas gracias, súper, muy interesante. Bueno, con muchas expectativas. Entonces, no se pierdan la del 18 de marzo, que efectivamente ahí vamos a ahondar un poco más en aplicaciones, en otras formas de trabajar la inteligencia artificial y seguramente darles muchos más ejemplos de construcción. ¿Vale? Muchísimas gracias para todos, que tengan una bonita noche. Para todos, bendiciones. Andrea, muchas gracias.